Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, en el video de hoy vamos a ver la resolución de los ejercicios de propiedades de átomos. Recuerden que había dos puntos. En el primer punto teníamos esta tabla, en donde teníamos que calcular el número Z, el número A, la cantidad de protones, la cantidad de electrones, la cantidad de neutrones y la carga del átomo. Y en el segundo punto teníamos que determinar si los pares de átomos que en el ejercicio era un ion, o sea, un catión o un anión, o era un isótopo. Pero bueno, empecemos con este ejercicio. Antes de comenzar, recordemos que el número Z representa la cantidad de protones y también se conoce como número atómico. Por otro lado, tenemos A, que es la suma entre los protones más los neutrones, y es el número másico. Si nosotros queremos calcular la cantidad de neutrones, tenemos que hacer la siguiente cuenta. A menos Z nos va a dar la cantidad de neutrones. Y después, para calcular la carga, tenemos que usar la siguiente fórmula, en donde la carga va a ser igual a los protones menos los electrones. Y el signo de carga va a salir realizando esta resta. Bien, para el primer punto tenemos el caso del calcio, que nos dan un superíndice, en este caso de 40. Recuerden que cuando está el número arriba del elemento significa que es el número másico, por lo tanto va a ser la suma entre protones y neutrones. Por lo tanto, a priori podemos decir que si este es el número másico, A va a ser 40. Fíjense que no tiene ninguna carga en este caso, va a ser 0, por lo tanto la carga es 0. Y nos dan el dato que la cantidad de neutrones es 20. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el Z, tendría que hacer A menos los neutrones. 40 menos 20 nos da 20, entonces tiene un Z de 20. Recuerden que Z es la cantidad de protones, por lo tanto si Z es 20, los protones van a ser 20. Y si la carga es 0, quiere decir que la cantidad de electrones y la cantidad de protones es la misma. Entonces los electrones también van a ser 20. Para el caso del potasio, en este caso, nos dicen que su número másico es 39 y tiene una carga positiva. Por lo tanto, si tiene una carga positiva, la carga es 1 más. 39 es el A, entonces el número másico es 39. Nos dicen que tenemos 18 electrones, pero la carga positiva es 1. Por lo tanto, si Q es 1, quiere decir que los protones menos 18 va a dar 1. Entonces, va a haber una unidad más positiva. Recuerden que los átomos no pierden protones ni ganan protones, sino que pierden o ganan electrones. Si perdieron un electrón, va a tener carga positiva. Por lo tanto, si perdió un electrón, quiere decir que tiene un protón más, ¿sí? Uno más. Entonces va a tener 19 protones. 19 menos 18 da 1, ¿sí? Así podemos utilizar la fórmula. Y la cantidad de neutrones, recuerden que va a ser 39 menos Z. ¿Z cuánto es? Z es la cantidad de protones, entonces va a ser 19. 39 menos 19, 20. Para el caso del mercurio nos dan que el número másico es 201, entonces en A ponemos 201. Nos dicen que la cantidad de protones es 80, por lo tanto el Z va a ser 80, porque Z es la cantidad de protones. Y los electrones, la carga no nos dan la carga, por lo tanto decimos que es 0. Entonces la cantidad de protones y electrones va a coincidir.
80 menos 80, 0. Y por último, los neutrones los calculamos restando el número másico menos los protones. 201 menos 80 nos da 121. Verifiquemos. A igual a protones más neutrones. Hacemos 80 más 121 y nos va a dar 201 como es A. Y por último, en esta tabla no nos dan el elemento, por lo tanto vamos a tener que calcularlo con la tabla periódica, pero nos dan la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Podemos sacar la carga. 8. La carga es protones menos electrones, entonces 8 protones menos 10 electrones, 8 menos 10 nos da menos 2. ¿Sí? Quiere decir que tiene 2 cargas negativas más, por lo tanto 2 menos. Si los protones son 8 y el Z representa la cantidad de protones, entonces Z va a ser 8. Bien, ¿cómo podemos calcular el número másico y la cantidad de neutrones? En realidad nos deberían haber dado la cantidad de neutrones o el número másico. Pero no, como no lo tenemos acá, pero sí sabemos la cantidad de protones o el número Z, tenemos que ir a la tabla periódica, buscar el número 8 y el elemento número 8 va a ser el oxígeno. Y si se fijan en la tabla periódica, casi siempre está en la parte superior de la cuadrícula del elemento, a veces está en la parte inferior, pero va a decir 16. Ese 16 representa el número másico, el A. Entonces va a ser 16. Oxígeno, 16 de número másico. Entonces, neutrones va a ser A menos Z, entonces 16 menos 8 nos da 8. Y nos falta poner la carga acá, que dijimos que es 2 menos. Entonces ponemos la carga. Y así, chicos, se resuelve la tabla en donde nos dan el Z, el A, los protones, los electrones y demás. Bueno, en el siguiente punto nos dan 3 casos diferentes. Y tenemos que determinar cuál es el isótopo, cuál es el anión y cuál es el catión. Recordando, el átomo puede tener iones, ¿sí? Los iones. Y hay 2 tipos de iones. Están los cationes y los aniones. Los aniones, recuerden que son cuando un átomo gana electrones. Y los cationes son cuando pierde electrones. Por lo tanto, si gana electrones, va a tener más cargas negativas y su carga va a ser negativa. Y si pierde electrones, va a tener más cargas positivas, entonces su carga va a tender a ser positiva. ¿Sí? Por ejemplo, el sodio tiene una determinada cantidad de electrones en su átomo neutro. Cuando es neutro, el sodio tiene 11 electrones. ¿Sí? Pero existe el catión del sodio, que es aquel sodio que tiene 10 electrones. Por lo tanto, si tiene un electrón menos, y si hacemos la resta, protones menos electrones, los protones siguen siendo 11, entonces 11 menos 10 nos da más 1, entonces se le pone un más. En este caso, como hay una carga positiva, esto es un catión. En el caso de que la carga, cuando hagamos la cuenta de protones menos electrones, nos dé negativo, recuerden que va a ser un anión. Por otro lado, tenemos los isótopos. ¿Cuándo hay un isótopo? Cuando la cantidad de electrones es la misma,
la cantidad de protones también sigue siendo la misma, pero varía la cantidad de neutrones. Entonces, nos encontramos con un ion cuando varía la cantidad de electrones. Cuando pierdo, gana electrones. Y nos encontramos con un isótopo cuando varía la cantidad de neutrones. Por lo tanto, si varía la cantidad de neutrones, va a variar el número A, o sea, el número másico. Porque recuerden que el número másico se compone de los protones y los neutrones. Y si varía el A y los protones no pueden variar, quiere decir que varían los neutrones. Con estos datos vamos a tratar de resolver estos ejercicios. Bien. El primer caso nos dicen X. Cuando nos hablan de X quiere decir que puede ser cualquier elemento. Si nosotros vamos a la tabla y buscamos 40 y 20 vamos a encontrar qué elemento es. Pero bueno, eso no tiene importancia. Pero nos quiere decir que es el mismo elemento, X y X. Si nos hubieran puesto X e Y o XZ, quiere decir que uno es un elemento y Z es otro elemento. Pero como nos dicen X y X, o sea 2X o 2Z o 2B o cualquier dos mismas letras, quiere decir que estamos hablando del mismo elemento. En este caso tenemos que este elemento X tiene 20 protones, porque es el número Z, y 40 de número másico. Y en este caso tiene 20 protones y 45 de número másico. Fíjense que la diferencia entre estos dos radica en el número másico. ¿Cuándo sucede esto? Cuando varían los neutrones. En el caso del isótopo, porque varía el número A. Entonces, este es un isótopo. Porque en este caso va a ser 40 menos 20, va a tener 20 neutrones. Y en este 45 menos 20 va a tener 25 neutrones. Quiere decir que es un isótopo. El siguiente caso, el número másico no varía y el número atómico tampoco. Quiere decir que esto no es un isótopo porque el número másico es el mismo. Pero fíjense que tenemos esta carga. Es una carga positiva. ¿Quiénes forman las cargas positivas? Un ion. ¿Y qué ion? El catión. Por lo tanto, esto es un catión. En el siguiente tenemos que el número atómico es el mismo. La cantidad de protones es la misma, como tiene que ser. Y el número másico es el mismo. Quiere decir que los neutrones también son los mismos. Pero acá tenemos una carga negativa 2-. Carga negativa. Y si es negativa, quiere decir que esto es un ion, pero es un anión. Así es como se resuelve este tipo de ejercicios. Nos dan un par de átomos que son iguales, que son X y X o Z, Z, y tenemos que determinar entre ellos si son isótopos, cationes o aniones. Cualquier duda que tengan, chicos, me pueden escribir en la plataforma y espero que les haya servido. Nos estamos viendo pronto. Saludos.